Maduro ha abierto la puerta para abandonar el poder si le ofrecen ciertas condiciones que ya les voy a contar. No, no es un invento, porque todos sabemos la soberbia de estos asesinos, pero es una información muy importante que hoy voy a compartir con ustedes. El gobierno de Trump le dice al Congreso que actualmente no tiene justificación legal para atacar Venezuela. Me lo pedían en los comentarios, hablaremos de eso. Una noticia que corre en las últimas horas y que también desarrollamos en este programa, porque además hubo un nuevo intento de frenar la acción militar del gobierno de Trump sobre Venezuela, pero otra vez fracasa en el Senado de los Estados Unidos. Y repasaremos el accionar entonces de la Marina estadounidense para ver el contexto hasta el día de hoy de cómo Padrino, Diosdado y su combo siguen perdiendo dinero cada día que pasa. Para quienes sienten que no está pasando nada, un resumen bastante interesante. Porque esto, señores, no es simplemente una lucha para liberar a Venezuela. Esto va más allá. Y aunque suene trillado, es una guerra entre el bien y el mal. Pues de eso y más hablamos el día de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. Un artículo titulado Why Venezuela, publicado por The Atlantic, analiza la creciente tensión entre Estados Unidos y nuestro país bajo la administración de Donald Trump, enfocándose en ese gran despliegue militar estadounidense en el Caribe destinado a presionar al tirano Nicolás Maduro. El argumento central es que Trump enfrenta una disyuntiva interna: optar por negociaciones más pragmáticas para acceder a los recursos como el petróleo, los minerales y otros tantos, o inclinarse por esa confrontación agresiva para derrocar a Maduro, ya que es acusado de ser un narcoterrorista y además un aliado tóxico de potencias como China, Rusia e Irán. Este enfoque podría contradecir esa agenda America First de Donald Trump, que evita guerras extranjeras y se presenta como un posible uso de la fuerza disfrazado de operación antidrogas, que también. Venezuela es descrita como un petroestado corrupto con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y vastos recursos minerales, pero que ha vivido bajo la tiranía de Maduro desde 2013 mediante la corrupción, la represión, el fraude electoral y, pare usted, Maduro mantiene alianzas con Cuba, Rusia, China, lo que convierte en un punto de fricción para Estados Unidos, el hemisferio occidental. Históricamente, durante el primer mandato de Trump en 2019, Estados Unidos respaldó, como usted recordará, y duele, a Juan Guaidó como presidente interino. Pero Trump lo criticó más tarde por ser débil y mucho más. Pero en 2020 se autorizaron negociaciones en México para una salida gestionada de Maduro, negociaciones que fracasaron. Ahora, el narcodictador se enfrenta a una armada estadounidense y debe decidir entre resistir o huir. Y por lo general, todos creemos saber cuál es la decisión de él. Si no, mírela. 14 semanas de amenaza. Que los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el avión más grande, ¿cómo se llama? El portaaviones más grande del mundo llamado General Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Pero es que además de tragarse un gallito y ponerse peleón sin tener con qué, niega ser narcotraficante. Además, envía una carta el 6 de septiembre a Trump publicada en Instagram, donde califica las acusaciones de vínculos con mafias de drogas como desinformación, una desinformación, según él, destinada a justificar un escalamiento a conflicto armado que causaría daños catastróficos, en sus palabras, en el continente. Pero ahora, fuentes indican que estaría abierto a una salida gestionada si Estados Unidos ofrece, escuche bien, amnistía para él y sus principales lugartenientes, levantar las recompensas y facilitar un exilio cómodo. Un funcionario que habló con autoridades de ambos países dijo: si hay suficiente presión y si hay suficiente caramelo en el plato, todo está sobre la mesa con Maduro. Maduro participó en negociaciones en Antigua en mayo, pero se retiró de un acuerdo en 2020 por dudas sobre la reelección precisamente de Donald Trump. A principios de septiembre, Trump autoriza ataques contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela y el Pacífico, en un resumen que haremos mucho más amplio más adelante. El Pentágono ha reunido el mayor despliegue en el Caribe desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962, y distintos medios, con reportes, sugieren posibles ataques inminentes en el territorio venezolano, aunque Rubio lo negó recientemente como una historia falsa. Pero incluso el ex embajador estadounidense en Venezuela, Jimmy Story, comentó: estos
son ciertamente el tipo de activos que no necesitas para ir tras barcos de pesca. Se trata más bien de un cambio de régimen en Venezuela que de antinarcóticos. Trump duda de ir a la guerra, declarando en CBS News recientemente: dudo que vaya a la guerra contra Maduro. Nos han tratado mal, muy mal, no solo en drogas. Se trata de muchas cosas. Sin embargo, afirma que los días de Maduro están contados. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dice: los ataques son contra narcoterroristas designados, como afirma la inteligencia estadounidense, usando autoridad presidencial para prevenir drogas en Estados Unidos, aunque se proporcione poca evidencia. Además, un aliado de Trump en política internacional soltó el presidente Trump se postuló con una agenda de America First y desafortunadamente gente en su administración está más enfocada en una agenda de South Florida First. Desafortunadamente para ti. Un funcionario senior de la administración dijo: si el objetivo es tener líderes alineados con Estados Unidos, entonces Venezuela destaca como un pulgar adolorido. Y es que Trump, en un discurso back in time, hace tiempo, en Miami, acá, dijo: cuando Venezuela sea libre, Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, este será el primer hemisferio libre de toda la historia humana. Ryan Berg, experto de CSIS, ha dicho que Trump entiende instintivamente que si Estados Unidos no es el perro alfa del hemisferio occidental, no puede ser una potencia global efectiva. Declaraciones de Rubio antes de su nuevo cargo, en 2022, dijo que nada le encantaría más a estos tipos, a los malos, que rodear a Estados Unidos. Ricardo Zúñiga, exfuncionario de Obama y de Biden también, dijo: esto realmente se trata de Cuba. Y ahora, The revela que quizá todo esto ya haya hecho mella y que existen esas condiciones para una salida quizá menos violenta, pero con demasiado premio para estos delincuentes. Un derrocamiento forzado podría causar caos, con el ejército venezolano fragmentándose y no necesariamente empoderando a la oposición. Esa gente está podrida hasta el tuétano. Entonces, esto nos pone a pensar, lo que contradice la agenda de Trump contra las guerras extranjeras y lo que genera escepticismo entre las figuras que quizás ya no son tan maga, como Steve Bannon, Tucker Carlson, Laura Loomer, además de la frustración del Congreso por falta de detalles legales. Pero si se logra, podría desencadenar un efecto dominó hacia Cuba y Nicaragua, alineándose con la doctrina Monroe y el deseo de Trump de dominar el hemisferio, incluso amenazando con anexar territorios. Sin embargo, una escalada armada arriesga daños continentales, tensiones con Colombia, que ya existen y están al máximo, y el fortalecimiento de alianzas antiestadounidenses. El enfoque en drogas se ve como débil, ya que Venezuela es más un punto de tránsito que un productor, pero el escenario está servido. La presión sigue y, señores, por algún lado la cosa se va a romper. Si Maduro pone esas condiciones, es porque de alguna manera ese muro comenzó a fracturarse. Funcionarios del gobierno de Donald Trump informaron a los legisladores el miércoles que Estados Unidos no planea lanzar ataques dentro de Venezuela y que actualmente no existe justificación legal para atacar objetivos terrestres, esto según fuentes familiarizadas con esa reunión informativa que fue dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth y un adicional funcionario de la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca. Me preguntaban por esto el día de ayer en los comentarios. Pues bien, durante la sesión clasificada se informó a los legisladores que la opinión emitida por la oficina del asesor jurídico del Departamento de Justicia para así justificar los ataques contra embarcaciones que presuntamente son utilizadas para el narcotráfico, que fue publicada además inicialmente por CNN el mes pasado, no autoriza ataques dentro de Venezuela ni en ningún otro territorio, según 4 fuentes que hablaron de este tema. La orden de ejecución que dio inicio a esta campaña militar estadounidense contra las embarcaciones de narcotráfico, que comenzó en septiembre, tampoco se extiende a objetivos terrestres, indicaron los ponentes según las fuentes. La opinión vigente de la oficina del asesor jurídico incluye una lista de 24 cárteles y organizaciones criminales con base en América Latina que, según una de las fuentes familiarizadas con ese documento, el gobierno sí está autorizado a atacar. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump está solicitando una opinión legal independiente al Departamento de Justicia que justifique lanzar ataques contra objetivos terrestres sin necesidad de que el Congreso autorice el uso de la fuerza militar, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión sobre un posible ataque dentro del país, según declaró un funcionario estadounidense a CNN. Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana,
afirmó dicho funcionario al abordar la situación actual, señalando que Trump aún no ha decidido cómo abordar la situación en Venezuela, pero las señales siguen estando. El importante despliegue de recursos militares en el Caribe, que pronto incluirá al grupo de ataque del portaaviones Ford, ha generado dudas sobre si Estados Unidos tiene la intención de atacar dentro de Venezuela. No obstante, dos fuentes indicaron que los informes revelaron que los recursos militares se están movilizando allí únicamente para apoyar operaciones antinarcóticos y realizar labores de inteligencia. Pero antinarcóticos, señores, también es antilíderes del narcotráfico. Hasta la fecha, la administración ha intentado evitar la participación del Congreso en su campaña militar en América Latina, y eso obedece a algo, ¿no? Un alto funcionario del Departamento de Justicia declaró ante el Congreso la semana pasada que las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden continuar sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del Congreso y que la administración no está sujeta a una ley de poderes de guerra de hace décadas que obligaría a trabajar con los legisladores, según informaba CNN también. En varias sesiones informativas ante el Congreso, incluida la de este miércoles, funcionarios del gobierno han reconocido que no necesariamente conocen la identidad de cada una de las personas a bordo de esas embarcaciones antes de atacarla. Según fuentes, los ataques se realizan en función de información de inteligencia que vincula a las embarcaciones con un cártel u organización criminal específica. Durante la sesión informativa del miércoles, los funcionarios del gobierno explicaron el proceso que utilizan para identificar y para atacar las embarcaciones y analizaron el tipo de información de inteligencia que las conecta con los cárteles, indicó una de las fuentes. El senador demócrata Mark Warner, miembro de mayor rango de la Comisión de Inteligencia del Senado, declaró a la prensa tras la sesión informativa: "Creo que nuestros recursos de inteligencia son bastante buenos", explicando que cree que el gobierno sí tiene visibilidad sobre el transporte de drogas ilegales. Sin embargo, cuestionó por qué el gobierno tuvo que usar la fuerza letal contra las embarcaciones en lugar de interceptarlas, como la Guardia Costera ha hecho de forma rutinaria en el pasado, lo que podría proporcionar pruebas de narcotráfico. El representante Gregory Meeks, miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, declaró también a CNN tras la reunión informativa que no escuchó nada que lo convenciera de la legalidad de los ataques, y añadió que los informadores no compartieron las pruebas que vinculan esas embarcaciones o a sus pasajeros con el narcotráfico. Funcionarios de la administración han afirmado reiteradamente tener información de inteligencia que vincula a las embarcaciones con el narcotráfico, pero han ofrecido también pocos detalles públicamente. Puedo asegurarles que cada uno de estos ataques involucra barcos y cargamentos que fueron rastreados desde el principio, declaró recientemente Rubio. Desde el momento en que se organizaron, desde el momento en que se coordinaron, sabemos a dónde se dirigen, sabemos cuáles son sus puntos de entrega y sabemos con qué organizaciones están involucrados. Estos ataques se rastrean con sumo cuidado. Hay cientos de barcos navegando cada día y hay muchos ataques que no llevamos adelante y que el Departamento de Guerra no lleva adelante porque no cumplen con ciertos criterios, declaraba también a la prensa. Eso conlleva un proceso muy riguroso, dijo. Y aunque la noticia es que aún no existe esa justificación legal, en este espacio hemos ido ilustrando cómo la administración Trump ha hecho para construir paso a paso el andamiaje legal y llegar no solo al punto donde estamos hoy, sino probablemente al que todos los que estamos del lado bueno de la historia queremos. Porque ahora, fíjese esto. El Senado rechazó, ayer jueves, una ley que habría exigido la aprobación del Congreso antes de que el presidente Trump pudiera emprender acciones militares contra Venezuela. A pesar de las reservas bipartidistas sobre los esfuerzos secretos de la administración en la región. O sea, y hay que decirlo por la calle del medio, los demócratas volvieron a intentar tirarle el salvavidas a Maduro. Solo 2 republicanos se desmarcaron de la postura oficial para oponerse a Trump. La votación esta vez quedó 49 votos a favor y 51 en contra. Representa el segundo intento fallido en un mes por frenar la campaña militar estadounidense contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en Latinoamérica que han provocado la muerte de casi 70 personas. Así se vio. On this vote, the yeas are 49, the nays are 51, and the motion is not agreed to. Los escépticos de las facultades de guerra no lograron avances con respecto a su intento anterior. Los mismos 2 republicanos apoyaron esta resolución que votaron a favor de una similar el mes pasado, la cual exigía
el cese de los ataques marítimos de Trump. Esta medida se centraba en prevenir futuras operaciones dentro o contra Venezuela y reflejaba la preocupación de que la ofensiva de Trump contra los cárteles pudiera derivar en una confrontación militar con nuestro país, Venezuela. El principal impulsor de la medida, el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, argumentó que la justificación legal de la administración para los ataques marítimos se basa en una interpretación expansiva de los poderes presidenciales, algo así como que se le fue la mano, que no tiene respaldo en la Constitución y sería sumamente débil si se aplicara a Venezuela. También dijo, hay que obligar al Congreso a mirarse al espejo y plantearse la pregunta, ¿son estas políticas buenas o malas? Son buenas, Tim. ¿Voy a ejercer nuestro poder de guerra o abdicar y cederlo?, declaraba Tim Kaine a la prensa. Funcionarios de la administración, en un aparente intento por mantener ese apoyo republicano, informaron a los principales legisladores antes de la votación sobre la justificación legal precisamente de los recientes ataques. Los senadores republicanos Rand Paul de Kentucky, copatrocinador de la resolución, y Lisa Murkowski de Alaska habían apoyado la anterior medida sobre poderes de guerra. El senador John Fetterman de Pensilvania, el único demócrata que se opuso a la medida del mes pasado, cambió de opinión y votó con su partido esta vez, así que la cosa estuvo aún más reñida. La votación estuvo, sí, llena de suspenso. 3 republicanos que se habían mantenido indecisos, Murkowski, Susan Collins de Maine y Todd Young de Indiana, se abstuvieron de votar debatiendo el tema entre ellos, con sus colegas senadores y con el personal representante en el Pleno. Finalmente, Collins votó en contra de la resolución, aunque suena confuso, en contra de los republicanos, otorgando a los opositores el voto decisivo número 50 para que fuera rechazado, y así también lo hizo Young. Los republicanos que se opusieron a la medida argumentaron que el gobierno tiene la autoridad para frenar el flujo de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos. Además, afirmaron que una invasión de Venezuela no es inminente, a pesar del considerable despliegue militar de buques, aeronaves, personal en el Caribe, etc., y que esto podría presionar al régimen, al tirano de Nicolás Maduro, para que abandonen el poder, como hablábamos en la noticia anterior. Algunos aliados de Trump respaldaron la postura legal aún más firme. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, un destacado defensor de la línea dura en materia de defensa, argumentó que el Congreso no puede sustituir su criterio por el del presidente y pidió que Estados Unidos aborde el problema del narcotráfico en Venezuela desde su origen. Esas fueron sus palabras. Usted sabe lo que eso significa. Yo diría que Venezuela, en manos de Maduro, representa una amenaza existencial para el pueblo de Estados Unidos, declaró Graham. Esto debe terminar. Y creo que el presidente Trump tiene la autoridad constitucional para ejercer cualquier poder que desee para así impedirlo. Si bien suficientes senadores republicanos se mantuvieron unidos para rechazar la medida, la frustración bipartidista ha aumentado ante la falta de explicaciones de la administración Trump al Congreso. Era improbable que la medida prosperara si se aprobaba, porque, además, Trump casi con seguridad la vetaría. Esto pudo haber disuadido a algunos senadores de poder apoyar esta postura. Entiendo la postura, pero todas son leyes con fines propagandísticos, declaraba el senador Tom Tillis, republicano por Carolina del Norte. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmaron que los legisladores necesitan más detalles. Exigieron que el gobierno informe a todos los miembros del Congreso. Y es que después de este nuevo intento fallido, habría que investigar a fondo a quienes pretenden proteger a la narcodictadura de Maduro y además por qué lo están haciendo. Y la pista quizá más importante de esto es lo que yo siempre digo: follow the money, ¿no? Pero si bien dedicamos buena parte del programa al marco legal, queríamos también hacer para el final un breve recuento de lo que ha sido el fuego, y no artificial precisamente, que se ha visto en el Caribe, porque hay un dato que ya lo va a escuchar al final. Que no está pasando nada. Escuche esto. Desde el 2 de septiembre, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico Oriental, que según la administración de Trump, están traficando drogas. Lo que representa un cambio muy drástico con respecto a la práctica anterior. La Casa Blanca ha declarado que los ataques son legales y citó un aviso al Congreso en el que la administración afirmaba que el presidente Trump determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal contra los cárteles de drogas y que las tripulaciones de las embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas son combatientes.
The New York Times está siguiendo todos los ataques de embarcaciones a medida que se conocen los detalles, las ubicaciones de los ataques, las cifras de las víctimas, de dónde provienen y todo esto de información del presidente Donald Trump o del secretario de Defensa Pete Hegseth. Y la cosa se ve más o menos así, porque los ataques estadounidenses conocidos en el Caribe y en el Pacífico Oriental comenzaron el 2 de septiembre, con 11 personas que cruzaron el páramo. Luego, el 15 de septiembre, 3 individuos más se despidieron sin previo aviso. El 19 de septiembre, otros 3. Ya el 2 de octubre, fueron otros 4 los que se fueron de viaje. El 14 de octubre, 6 más. El 16 de octubre, 2 se unieron al Mortadelo y 2 fueron rescatados. El 17 de octubre, 3 que se sumaban a la lista. El 21 de octubre, 2 más. El 22 de octubre, 3 más. El 23 de octubre, 6 más. El 27 de octubre, señores, 15 sujetos apretaron los molares. El 29 de octubre, 4. El 1 de noviembre, 3. El 4 de noviembre, 2. El 6 de noviembre, 3. Ayer apenas. Todo esto para un saldo de 17 ataques y 70 nuevos miembros del plan vacacional sin retorno de Hugo Chávez y 2 rescatados, que curiosamente fueron puestos en libertad, algo que hablamos más en profundidad en el programa del día de ayer. Para que usted tenga una idea, en el mercado internacional, un solo kilo de polvo blanco cuesta $35,000 al mayor, porque en la calle cuesta $120,000, un kilo. Y el promedio histórico de lo que lleva cada lancha va entre 850 kilos y 1,5 toneladas. Ahora piense que en estos 17 ataques, si nos vamos a un escenario conservador de 1,000 kilos por lancha, hablamos de $35 millones multiplicado por la cantidad de lanchas, o sea, $595 millones. Dinerito que no Diosdado no vas a poder contabilizar en tus arcas, ni tú ni la cúpula chavista. Sorry, but not sorry. Saludos especiales el día de hoy para Alejandra Carvalho e Interdisciplinas, que se apuntaron a la membresía del canal. También al panita Makuto, que subió el nivel de su membresía. Un compromiso que agradecemos muchísimo y que nos permite seguir día a día en esta labor. De igual manera, quiero agradecerles profundamente a Ozzy, el lechero cubano, Eliezer Sánchez, a un socio ya de este canal, el panel Les Ama por el Mundo, a mi querida Marisol López, a Gustavo Garagorri y a Mayret Bucci, o Bucci, por sus aportes mediante los Super Thanks. Ustedes hacen con ello ese toquecito extra de calidad que nos ayuda con la edición, con los programas, con las suscripciones, con los royalties de la música, con la inteligencia artificial, elementos, programas, en fin, unas cuantas cosas. Así que quería darles las gracias también a todos los que pueden y los que no pueden aportar, porque también nos ayudan consumiendo nuestro contenido. Así que bendiciones para ti que estás viendo en este momento. Comenta, dale like y comparte este video, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo, como te estaba diciendo. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marca la diferencia. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y YouTube te avise, cuando avisa, que tenemos un programa nuevo. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.